Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista de emergencia para Carta Política y estamos con Ernesto, con quien ya habíamos estado previamente hablando sobre Cuba. Así resulta que en los últimos días ha ocurrido una tragedia de grandes proporciones en el hermano país. Han explotado tanques de combustible, ocasionando un grave desastre que ha conmocionado a las redes sociales y Ernesto accedió a darnos esta entrevista con poco tiempo y organizándonos como pudimos para aclarar algunas dudas que han surgido recientemente. ¿Cómo te encontrás, Ernesto? Buenas noches. Hola, gracias por darme este espacio para hablar de la situación en Cuba y bueno, realmente nos duele mucho lo que está pasando en Matanzas. Vamos a ver cómo se va resolviendo la situación y nada, a ver si puedo dar un poco de información. A lo mejor no soy un experto ni nada por el estilo, pero bueno, tal vez puedo aclarar un par de dudas de algunas personas de otros países. Sí, por supuesto, cualquier información es bienvenida. Además, no es lo mismo opinar sobre algo que estamos viendo desde afuera que escuchar el testimonio de alguien que está en el mencionado país. Sabemos que esto se está dando en Matanzas, es una provincia que está muy cerca de La Habana, ¿no? ¿Podrías resumirnos brevemente qué es lo que ha ocurrido? Bueno, el viernes pasado cae un rayo en uno de los tanques de petróleo de la base de supertanqueros de Matanza a las 7 de la noche. En Matanza es una ciudad, en una bahía abierta. Ahí se estableció una base de supertanqueros para descargar petróleo para Cuba. Hay 8 tanques grandes para almacenar petróleo. Cae un rayo en uno de estos tanques. Evidentemente el pararrayos no estaba en buenas condiciones. Aquí dicen que no soportó la descarga eléctrica, pero es que se supone que está diseñado para eso. Había tormenta eléctrica, le cayó un rayo y le prendió fuego el tanque. Nos llamó la atención en Cuba porque ya hace poco a una termoeléctrica le había caído un rayo y la averió. Entonces, bueno, son eventos que están sucediendo muy cercanos en el tiempo, entonces me parece que demuestra la mala calidad, o sea, las malas condiciones que tiene la infraestructura en Cuba. Empieza a quemarse el petróleo, el tanque se empieza a deformar, esto trae consigo que se desborde parte del petróleo, porque además tengo entendido que trataron de apagar esta agua, no apaga el que se hace depositarse aumentando el volumen de los tanques y hace que el petróleo se desborde. Encima de eso, explota el tanque, bueno, se transmite el incendio a un segundo tanque, también explota, tengo entendido que el sábado, después viene el tercero, el domingo, que creo que ¿Se fue tiene el alguna idea de domingo. cuántos tanques han explotado? A ver, fijo que se sabe 3, pero hoy han habido muchas explosiones en Matanza, entonces no se sabe bien si un cuarto tanque explotó, no lo tengo claro. Tal vez pronto se tenga información de eso. Pero mínimo 3. Y hay 8 tanques, entonces sería terrible que explotaran los 3. Me parece que ya el primero lo apagaron, lo lograron apagar y están llegando ayuda internacional de México y de Venezuela, expertos en este tipo de catástrofes. El gobierno estadounidense también dijo que podía dar ayuda, que era legal, a pesar del embargo, dar ayuda a Cuba en este tipo de situación. El gobierno aún no ha solicitado esta ayuda. No sé si es que con la ayuda mexicana y venezolana consideren que es suficiente, no sé si es por algún trasfondo ideológico, no lo tengo claro, pero bueno, el gobierno americano también ofreció ayuda. Y nada, eso es lo que ha sucedido muy resumidamente. Muy bien, muchas gracias por ese panorama, Ernesto. Se había mencionado que ha habido en las redes sociales una serie de teorías e información no del todo documentada, capaz más difícil de confirmar, pero bueno, quisiéramos pasar a lo que es la respuesta del gobierno a la catástrofe. ¿Cómo ha respondido el régimen cubano a las explosiones? Bueno, la situación es grave, entonces, bueno, el gobierno por supuesto que ha tenido que dar una respuesta. Han enviado bomberos, han tratado de
aplacar el incendio. Creo que los resultados no han sido muy satisfactorios, pero bueno, nuestro presidente se movilizó fue para Matanzas, le han dado mucha cobertura mediática al asunto. Por supuesto lo han usado como propaganda. A ver, claro que lo van a usar como propaganda, ya sea, no sé, por la salud, porque se le está brindando los cuidados a las personas que se han herido, se le está apelando mucho a la solidaridad cubana, se está tratando de movilizar. Y bueno, creo que lo están utilizando de alguna manera para beneficio propio. También están tratando en la medida de lo posible con su ineficiencia y su desorganización característica, pero bueno, está tratando de resolver el problema. Vamos a ver qué tal, porque que hayan muchos burócratas y personas importantes que vayan y que por muchos periodistas que vayan, con eso no van a resolver el problema. Allá aceptaron ayuda internacional, podrían aceptar más ayuda tal vez, no lo sé. Y bueno, habría que ver. Se ha hablado de que hubo periodistas heridos, en las redes sociales, hubo también supongo que gente del gobierno herida, capaz se les salió el asunto de las manos, ¿no? Como que intentaron, como vos dijiste antes, hacer uso de esto como propaganda y en su afán de hacerlo no vieron la magnitud del desastre. Bueno, el problema es que sí, que hubo sí periodistas heridos y hubo varias personas heridas y bueno, hay desaparecidos, hay más de, o sea, es una cifra importante, creo que 17 desaparecidos habían, ya se han encontrado uno o dos cuerpos. Se prendió el primer tanque y fueron a cubrir la noticia y no previeron, no tomaron las medidas de seguridad respecto a esto, no supieron prever que iba a explotar y al explotar ese primer tanque hubo gente herida, entre ellos periodistas, y hay desaparecidos que probablemente nunca los encuentren porque a lo mejor fueron incinerados por la explosión. Por lo que nos estás contando, la reacción del gobierno parece haber sido lenta, pero del mismo modo hablamos de una catástrofe que ya de por sí resultaría difícil de controlar en cualquier circunstancia normal y quizá difícil de prever, salvo que hubiera graves fallos en lo que es la infraestructura, como habías resaltado antes. En ese sentido, quisiera saber, quisiera que nos confirmaras algunos rumores o refutaras algunos rumores que han salido en las redes sociales o algunos informes de que el gobierno en realidad no tendría, bueno, infraestructura para combatir en sí mismo incendio, espuma, se hablaba que no tenían, se ha hablado que no tenían bomberos ni siquiera y que habían estado utilizando a los chicos que estarían haciendo el servicio militar obligatorio. Recordemos que en Cuba se hace el servicio militar obligatorio entre los 18 y 19 años. Así que nada, quisiera que nos hablaras un poco sobre eso, sobre esas cuestiones que se han hablado en las redes sociales y bueno, se ven desde afuera, pero reitero, no es lo mismo hablarlo con alguien que está allá. Bueno, sobre la infraestructura, creo que le haya caído un rayo y que en el pararrayos que había no lo haya soportado. Habla mucho de que la calidad de la infraestructura, eso aquí es normal que hayan cosas que no cumplan con los requisitos que tienen que tener, pero que las personas que trabajan en el lugar, sea cualquier lugar, no es solo ese, en cualquier lugar, como trabajan para el Estado y les da igual, y se les crea una cultura de que todo da igual, dejan eso a sí mismo sin inspeccionarlo, lo inspeccionan y lo dejan a sí mismo igual y pasan este tipo de cosas a veces, ¿entiendes? A veces no tiene consecuencias, a veces sí pasa como en el Saratoga, que la manguera desgaste ni la fisura, o el pararrayos este que no aguantó el rayo. Ellos dicen que fue porque no estaba hecho para aguantarlo, pero bueno, eso, claro que van a decir eso. La espuma parece que no tenían, porque estaban echando agua y el agua no apaga ese tipo de incendios. Tuvieron que esperar a que llegara ayuda para tenerla. Evidentemente no la tenían. Y sobre lo del servicio militar, a ver, el problema es que aquí en Cuba una manera de pasar el servicio militar es ser parte de los bomberos. Muchas personas toman ese trabajo porque muchas veces, la mayoría de las veces es tranquilo, tienes acceso a ir a tu casa más veces. Entonces, bueno, parte integral del servicio de bomberos aquí en Cuba son jóvenes que están pasando el servicio militar obligatorio. No todos los que fueron a ayudar para el incendio son personas pasando el servicio militar obligatorio. El problema es que normalmente
parte de los bomberos son estos jóvenes, ¿entiendes? Entonces, habían jóvenes ahí que tal vez estaban ahí como un modo de subsistencia, estaban pasando el servicio siendo bomberos, porque no les queda más remedio. Y bueno, les tocó ir como hubo gente que le tocó salir el 11 de julio, como hay gente que le toca otras tareas y bueno, murieron, imagínate. No te puedo decir hasta qué punto estaban ahí obligados, porque a lo mejor eran jóvenes que querían estar ahí ayudando a salvar a la ciudad del incendio, eso yo no te lo puedo decir. Pero sí te puedo decir de que estaban pasando el servicio militar obligatorio y que a lo mejor si no fuera obligatorio no hubieran estado ahí. Y hubiera estado gente que ya había consagrado su vida a eso, ser bombero. Eso es lo que te puedo decir. Hablamos de, en todo caso, que algo muy grave, que es enviar personas sin preparación, sin la preparación suficiente para combatir un incendio, y en más en una catástrofe de, bueno, de semejante magnitud. Se han visto imágenes en las redes sociales, nuevamente, y publicadas también por el propio, incluso hubo imágenes oficiales del gobierno cubano que mostraban las enormes nubes cerniéndose sobre La Habana. Se está a la espera de percibir, ¿no?, qué consecuencias ambientales podría eso llegar a tener, pero sobre todo también consecuencias para la infraestructura cubana. En el último tiempo, Ernesto, estábamos viendo, ¿no?, que en la última semana estábamos hablando de que había apagones recurrentes hace ya bastante tiempo en Cuba, pero que se estaban empezando a generalizar. Se estaba discutiendo en el gobierno lo de los apagones solidarios en La Habana para beneficiar a las provincias. Quería saber, eso ha empeorado, ¿no? Se estaba reportando un apagón ahora en La Habana. ¿Hay apagones ahora? Hoy hubo apagones en La Habana, más de los que se habían planificado, tengo entendido. Yo sufrí el apagón que hubo hoy. Dijeron que fue porque la termoeléctrica Antonio Guiteras justamente de Matanzas se quedó sin agua, porque estaban usando el agua para apagar el incendio. No sé hasta qué punto sea verdad, porque se quemó mucho petróleo, entonces tal vez se quedaron sin petróleo. Ya la situación era mala por la deficiente infraestructura eléctrica que tiene el país. Nuestras termoeléctricas tienen más de 30 años todas, nunca destinaron recursos a renovarla, se pusieron a comprar grupos electrógenos, entonces ahora las termoeléctricas fallan mucho, ya se había generalizado el déficit hace tiempo, las provincias sufrían esto. La Habana no tanto porque La Habana es la capital al fin y al cabo. Habían programado apagones solidarios, pero ahora yo me imagino que si se quemó tanto petróleo, este país no tiene dinero de sobra, no le sobra el dinero para nada. Entonces, que se haya quemado tanto petróleo, me imagino que tendrá consecuencias, que traiga más apagones. Lo veo así. Bueno, vemos una situación bastante complicada desde el 11 de julio de 2021 y ya previamente había aumentado lo que es la conflictividad social en Cuba. ¿Es posible que esta serie de apagones, que esta catástrofe marque algún punto de inflexión, tenga consecuencias políticas? ¿Podría haber otro estallido? ¿Podría relajar las protestas? ¿Qué opinas al respecto? Anteriormente a esto, se estaban generalizando protestas cada vez que quitaban la luz. Hubo un día, creo que hasta hubo 4 municipios diferentes en los que hubo cacerolazos. La modalidad de protesta que más estaba viendo era cuando les quitaban la luz, salir a las calles y dar el cacerolazo. En algunos lugares se reunieron frente al gobierno municipal, como en los palacios en Pinar del Río. Eso era antes de este estallido en Matanzas del tanque de combustible. Ahora me parece que la situación se ha calmado un poco en estos días, pero hoy sí creo que ya vi que hubo una protesta en Holguín. La gente está saliendo nuevo, incluso creo que gritaban abajo la dictadura. Entonces, me parece que la situación se estaba agudizando anteriormente a esto y no creo que el efecto ese, ¿no?, de que tuvo el accidente de impactar a la gente y calmar un poco la situación, no creo que dure mucho más. Incluso esto demuestra la ineficiencia del gobierno, de alguna manera, ¿no? Entonces, a lo mejor esto provoca más adelante o sea, juntándose con que se exacerben los apagones, puede llevar a una mayor volatilidad
la sociedad cubana. Habría que seguir muy de cerca cómo evoluciona todo. Y estaremos muy atentos a ver cómo evoluciona. ¿Quisieras hacer algún tipo de reflexión final, Ernesto, para ir cerrando? Simplemente creo que habría que investigar, ¿no? Pero me parece que lo que pasó y que pase tan pronto respecto a los otros rayos que dio en una termoeléctrica demuestra que la infraestructura de nuestro país está dañada. Con no es posible que tan poco tiempo, dos puntos importantes, ¿no? Para la red de energía nacional. No creo que sea normal que en un mismo año les caiga un rayo y que los afecte a los dos, a los de esos dos puntos importantes. Puede que a uno puede ser, no sé, pero me parece muy raro que pase. Entonces eso demuestra que ahí algo está fallando. Y, y nada, espero que se resuelva la situación. Creo que ya vamos por el cuarto tanque, no se ha confirmado aún, no, pero han habido muchas explosiones. Entonces probablemente ya estemos por el cuarto tanque que se prende. Son 8. Y sería una catástrofe ambiental grandísima y sanitaria, ¿no? Porque al final ese humo estaba pasando por encima de la capital y sobre la propia ciudad de Matanzas. Y realmente he visto imágenes de que la gente al frente, al otro lado de la bahía, sentía el calor de las explosiones. Entonces son explosiones grandes. Y es muy triste que la muerte de personas por culpa de esto y que a lo mejor se podría haber evitado. Yo no soy un experto para decir que fue así, ¿no? Que fue por culpa de la ineficiencia del gobierno. No te lo puedo asegurar 100%, pero me da que sí, por desgracia. Bueno, una vez más, Ernesto, muchísimas gracias por ofrecernos estos minutos, a pesar de que es tarde, estamos grabando cerca de la 1 de la mañana, en gran medida debido a cuestiones eléctricas. Bueno, simplemente un gran abrazo a todo el pueblo cubano, un gran abrazo a las familias afectadas por esta terrible catástrofe, esperamos que se resuelva en el menor tiempo posible y esperamos que todos los problemas que afronta actualmente el hermano pueblo cubano se resuelvan, se llegue a un entendimiento y veamos una Cuba y una América Latina con menos problemas climáticos, menos problemas políticos y mayor paz. Agradecemos a todos los que nos están viendo, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Carta Política, pueden seguirnos en Twitter como @política_carta o en Instagram como Carta Política. Nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.